¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Gracias a los que están conectados para pasar nuestra clase de Civil 2, obligaciones. Hoy vamos a terminar de avanzar el tema que había quedado pendiente. Nos falta un poquito sobre el tema del incumplimiento temporal o mora. Específicamente hoy nos vamos a referir a lo que es la purga o extinción de la mora y vamos a empezar el tema de la responsabilidad civil y hasta ese tema vamos a dar nuestro segundo parcial. Si se puede, hoy lo vamos a fijar también la fecha de este examen, así que los que están conectados, muchas gracias por su tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Nos faltaba avanzar este último punto. Ustedes saben que de acuerdo a lo que dispone el artículo 340 del Código Civil, un deudor no queda constituido en mora por el simple vencimiento del término, ¿no? El artículo 340 nos regula el hecho de que sea el acreedor el que tenga que intimar o requerir a su deudor por la vía judicial o extrajudicial para hacerlo declarar como deudor moroso. Hemos hablado cuál es la vía extrajudicial, cuál es la vía judicial y también nos hemos referido a la última clase a los casos que están previstos en el artículo 341, casos en los cuales un deudor queda constituido en mora por el simple vencimiento del término, que en realidad esa es la excepción, ¿no? Porque la regla es que a un deudor o deudora para hacerlo constituir en mora hay que intimarle o requerirle por la vía judicial o extrajudicial, ¿no? La excepción son estos casos que están nombrados o enumerados en el artículo 341 del Código Civil. Son casos en los cuales un deudor va a quedar constituido en mora, pero con el simple vencimiento del término. El primer caso es el más utilizado, lo hemos dicho, y son aquellos casos en los cuales en el mismo contrato, por acuerdo de partes, se ha dejado establecido de forma expresa en una cláusula de que el deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término sin necesidad de hacer ningún acto de requerimiento o intimación, ya sea por la vía judicial o extrajudicial. A esta cláusula que se suele incluir en los contratos se llama cláusula de mora automática. Entonces, si existe en un contrato esta cláusula, pues ahí apenas ha vencido el plazo y el deudor o deudora no ha pagado, ya legalmente es deudor o deudora morosa al tenor de lo que dispone el artículo 341, inciso 1 del Código Civil. Entonces ustedes cuando les toque, llegado el momento o tener que redactar algún contrato, si ven que es conveniente, incluyan la cláusula de mora automática, ¿no? Esto ya en contratos también lo van a poder analizar mejor. Son cláusulas que son útiles porque al final permiten saltar esas etapas, ¿no? De hacerlo declarar al deudor o deudora como deudor moroso. Ser deudor moroso y no serlo implica una gran diferencia. Justamente la última clase hablábamos de todos estos efectos que produce la mora del deudor. El deudor moroso asume los riesgos por el perecimiento o deterioro de la cosa debida. Si es que el deudor tenía que entregar un bien al acreedor y es declarado como deudor moroso porque no está cumpliendo a tiempo con esta obligación, pues ahí el deudor pasan a cargo del deudor la responsabilidad por el deterioro o por el perecimiento que puede llegar a sufrir el bien. El deudor constituido en mora está obligado además a pagarle daños y perjuicios al acreedor. El deudor constituido en mora soporta los gastos de custodia y conservación del bien. Si un deudor que debía dinero es declarado en mora, pero no pagaba intereses, a partir de que lo declaran como deudor moroso, comienza a pagar intereses que son los intereses legales del 6% anual. Esto hay un tema donde nos vamos a referir a los intereses, así que esto vamos a ver ahí las clases de intereses que están regulados en el Código Civil y nos vamos a volver a referir a este interés legal, ¿no? Como dice el nombre, interés legal es aquel que surge a falta de interés convencional. A veces existen contratos de préstamo de dinero donde el acreedor efectivamente está prestando un capital X, una cantidad X, pero no está cobrando intereses. A eso llamamos préstamo de dinero a título gratuito.
Cuando se presta un capital, obviamente la obligación del deudor es la misma, devolver el capital en el plazo que se haya pactado o de la forma que se haya pactado, pero este préstamo se hace constar en el contrato que no va a generar intereses. Si el acreedor está prestando y el deudor no le está pagando intereses, pues podríamos decir ahí que el acreedor no está ganando nada, ni está haciendo un negocio con este préstamo. Y lo mínimo que se puede esperar es que el deudor pues pague o devuelva a tiempo el capital, tomando en cuenta que esa es su única obligación si el préstamo no genera ningún interés. Ahora, ¿qué pasa si ese deudor o deudora, pese a que el acreedor le ha prestado, pero no le estaba cobrando por contrato ningún interés, se atrasa en devolver el capital y desde el momento en que se lo declara como deudor moroso por ese retraso, va a empezar a pagar intereses, pero ya no van a ser los intereses convencionales, porque los intereses convencionales, como dice su nombre, son aquellos pactados por acuerdo del deudor y el acreedor en el contrato. En cambio, en este caso, como este contrato ha nacido con la intención del acreedor de no cobrar intereses, pues directamente la ley para beneficiar o proteger de alguna manera a este acreedor que no estaba cobrando intereses, tomando en cuenta además que su deudor ha sido declarado o constituido en mora, le va a permitir la ley a este acreedor recuperar algo de el perjuicio que está teniendo por no estarse beneficiando con los intereses y le va a aplicar desde el Código Civil el llamado interés legal, que se cobra solo una vez al año y que es del 6% mensual. En su momento vamos a analizar incluso la naturaleza jurídica de este tipo de interés, ¿no? Y por último en este tema, que este punto nos faltaba desarrollar, es la purga o extinción de la mora, o sea, casos en los cuales un deudor o deudora deja de ser moroso, ¿no? Legalmente deja de ser moroso. Son estos tres casos cuando el deudor paga la obligación. Si el deudor paga la obligación, automáticamente esa condición que tiene para la ley de ser deudor moroso se termina. Ya no es deudor moroso y ya habría cumplido la obligación, ¿no? Así que ese es un caso de purga o extinción de la mora. Segundo, cuando el acreedor le concede al deudor un nuevo plazo para el cumplimiento de la obligación. Si el deudor ya está retrasado, pero el acreedor de forma voluntaria, tal vez incluso poniéndose de acuerdo con el deudor, le concede un mayor plazo para que éste pueda cumplir la obligación, pues ahí deja el deudor de ser moroso y habrá que esperar a que este nuevo plazo expire para ver si no se vuelve a retrasar y no hay la necesidad de nuevamente constituirle en mora. En este caso, entonces, cuando el acreedor le da un nuevo plazo o amplíe el plazo para que el deudor le pueda pagar, así el deudor ya esté declarado deudor moroso, si el acreedor le amplía el plazo, pues se extingue la mora, ¿no? Y tercer caso, cuando la obligación queda extinguida por alguna otra causa, como puede ser, por ejemplo, esto lo vamos a ver en los modos de extinción de las obligaciones, cuando el acreedor perdona la deuda al deudor. El perdón de la deuda, que también se le conoce como condonación, también recibe el nombre de remisión, tiene esos varios nombres esta figura. El perdón de la deuda significa un renunciamiento de parte del acreedor a su derecho de crédito. El acreedor tiene un derecho de crédito. Por eso es que puede exigir al deudor. Pero si decide también, así es el área del derecho civil, ¿no? El área privada se mueve con intereses que son particulares. Si un acreedor quiere cobrar a su deudor llegando incluso a la vía judicial, tranquilamente lo puede hacer. Eso no se considera como un acto de abuso, ¿no? El hecho de decir incluso, ¿qué pasaría si un deudor o un acreedor, cansado de que su deudor no le cumpla o no le pague o le dé largas, lo encuentra, como alguna vez tal vez hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no? Que gente se enfrenta en la calle, incluso así de palabra o llega a los golpes, le increpa el acreedor al deudor indicándole hasta cuándo me vas a pagar, por qué no me devuelves lo que te he prestado, por qué no cumples la obligación, ¿no? Te voy a demandar, te voy a procesar.
hasta dejarte en la calle, voy a rematar tu casa. Por ejemplo, todas esas palabras vertidas por un acreedor, yo me imagino que a eso le agregaremos otros términos, ¿no? Diferentes, porque una persona que está molesta no va a hablar así, seguramente le va a aumentar alguna cosa. Siempre y cuando no se lesione el honor de la persona, la amenaza de hacer valer, así se llama esas expresiones. Para el derecho significan amenaza de hacer valer una vía de derecho. Si yo amenazo a alguien, ¿no? Pero con hacer valer una vía de derecho, como puede ser una mamá o un papá que tiene la guarda de sus hijos y lo ve a su ex, al papá o a la mamá de sus hijos, no sé, tranquilamente caminando sin cumplir con sus obligaciones de asistencia familiar y le grita en plena calle, te voy a demandar, te voy a procesar y te voy a mandar a la cárcel, le está amenazando con llevarle a proceso. Está utilizando la palabra te voy a procesar, demandar la palabra proceso como una especie de amenaza. El Código Civil dice esas expresiones, la amenaza de hacer valer una vía de derecho no constituye violencia, no es violencia eso, a no ser que sobre eso se le agreguen algunos adjetivos calificativos, ladrón, delincuente, que eso ya sería calumnia, ¿no es cierto? Y eso ya entra dentro de la afectación al honor. Ahora, ¿qué pasa si una madre le grita eso al papá de sus hijos cuando lo encuentra en la calle y le dice te voy a procesar, te voy a mandar a la cárcel y le querella por delitos contra el honor, ¿no? Dice, públicamente me ha hecho ver en frente a la gente como deudor. Pero en ese caso, la amenaza de hacer uso, de hacer valer una vía de derecho no constituye o no configura violencia, ¿no? Eso de todos modos lo va a tener que apreciar el juez, ¿no? Eso lo va a tener que apreciar el juez, pero bueno, como en derecho civil se habla siempre de derechos privados, de derechos que son disponibles, así como el acreedor tiene un derecho de crédito que, como decíamos hace un momento, lo puede cobrar incluso por la vía judicial, también puede renunciar, ¿no? En favor del deudor, indicando que voy a condonar o perdonar la deuda en forma total o parcial, porque así puede ser hecha la condonación, es un modo de extinción de las obligaciones. Si desea hacerlo el acreedor, nadie puede objetar ese acto, ¿no? Y la prescripción, que también es, si el acreedor perdona la deuda al deudor moroso, deja de ser deudor moroso, es más, se extingue la obligación. Y la prescripción, que es un modo de extinción de las obligaciones que se produce por el paso del tiempo, ¿no? Y la inacción de parte del acreedor, lo que todos alguna vez hemos debido escuchar sobre la prescripción, ¿no? La gente siempre tiene estas expresiones, las deudas mueren, es verdad que las deudas mueren, ¿en cuánto tiempo mueren las deudas? ¿No es cierto? Así hablan. Entonces, esta figura nosotros llamamos prescripción, prescripción extintiva o liberatoria, que es una forma de liberarse de una obligación por el paso del tiempo. La prescripción debe ser pronunciada por un juez, o sea, el juez debe declarar en sentencia probada, esta es una excepción en realidad, probada la excepción de prescripción y desde ese momento pues el deudor o deudora se considera liberado legalmente, ya no está obligado por lo menos ante la ley a cumplir con la obligación. Después la prescripción extingue la acción, dicen, ya no se puede continuar ningún proceso contra ese deudor o deudora una vez que el juez ha declarado válida la prescripción, pero, ¿no? Yo me acuerdo mi docente que decía, en la prescripción se extingue la acción, pero también se extinguirá el derecho, o ese acreedor todavía tiene derecho a cobrar. Ahora, ¿de qué sirve tener un derecho si no tienes la acción o el mecanismo judicial para hacer que el mismo se ejecute o se cumpla? De nada sirve un derecho sin la acción, ¿no? De todos modos, subsista o no el derecho del acreedor, el deudor queda liberado. Y yo me acuerdo esos años que estudiaba que mi docente siempre decía, no, pero si el deudor quiere, de su buena fe va a pagar y el acreedor sigue teniendo derecho a cobrar. Yo lo veo insulso esa discusión, porque ¿de qué sirve tener un derecho si no hay un mecanismo idóneo para hacerlo valer en juicio? No sirve de nada, ¿no? Un derecho sin acción no tiene ningún sentido. Entonces, en esos casos, en esos tres casos que hemos mencionado, se produce esta purga
o extinción de la mora. Vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema 10, y en este tema 10 nos vamos a referir a lo que es la responsabilidad civil. Este tema 10, sí, compañero Jacob, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Perdón, no lo he podido escuchar bien. No sé si puede volver a explicar la parte de la prescripción, por favor. De Sí, mucha molestia. Gracias. de nada, compañero. La prescripción, decíamos, se llama en materia de obligaciones, la prescripción tiene el nombre de extintiva o liberatoria, ¿no? La prescripción está ligada al paso del tiempo, se aplica al ámbito de las obligaciones cuando, una vez que vence el plazo, el deudor no cumple su obligación, pero en la prescripción ocurre algo interesante, compañeros, y es que el acreedor tiene cierta, no cierta dejadez, tal vez mucha dejadez, ¿no? Deja pasar el tiempo y no hace nada. Ahora, ese no hacer nada, tampoco extrajudicialmente dudo que el acreedor no haga nada. Yo me imagino que el acreedor va, busca a su deudor, lo llama, le busca, le cobra, le manda mensajes, etcétera. Pero tenemos un deudor que simplemente no cumple la obligación, pese a que su acreedor lo puede ir a buscar a su casa, a su trabajo, le puede llamar, le puede enviar mensajes, etcétera, ¿no? Entonces va pasando el tiempo, porque todos sabemos que el paso del tiempo nos puede detener, ¿no? Y pasa el tiempo y hay un momento en que si el acreedor decide cobrar esa obligación, y este deudor se busca un abogado, el abogado va a decir, pero mira, vamos a revisar cuándo ha nacido la obligación. Hay deudores que ya le dicen a su abogado, pero esto yo debí hace 10 años, es lo que debo y nunca me ha cobrado, ahora recién me está demandando. Entonces el abogado va a revisar eso es lo que llama la atención, ¿no? El paso del tiempo. Porque para nuestro Código Civil, los derechos patrimoniales prescriben a los 5 años por regla general. Entonces ahí es un primer foco que le va a llamar la atención al abogado. Si dice que ha asumido esta obligación hace 10 años, pues puede ser que la obligación haya prescrito. La prescripción en materia de obligaciones significa la extinción de una obligación, ¿no? Por el paso del tiempo, ¿no? Eso es, liberarse de una obligación por el paso del tiempo. Y la inacción de parte del acreedor. ¿Qué castiga la prescripción? Lo castiga al acreedor, lo beneficia al deudor, lo libera al deudor de la obligación. Legalmente ese deudor no va a estar obligado a cumplir la obligación y le castiga al acreedor haciéndole perder su derecho de crédito, porque ya no va a poder cobrar a ese deudor. Lo que decía es que la prescripción debe ser invocada por el deudor cuando es demandado, ¿no? De ahí que los abogados al acreedor le van a decir siempre, pero doctor, a mí me han dicho que solo tenía cierto tiempo para cobrar, sin embargo aquí ya han pasado 7 años, 8 años, ¿qué hago, doctor? Y el abogado, tal vez aquí ya estas cosas no se pueden enseñar, tiene que ver con la ética profesional, tal vez le va a decir lo que cualquiera diría, ¿no? Le va a decir, mire, puede haber pasado 7 años, lo voy a revisar bien los plazos. Primero hay que revisar bien los plazos, va a haber un tema donde vamos a avanzar la prescripción, voy a revisar cuándo ha nacido la obligación, cuándo vencía el plazo para que el deudor cumpla, desde qué momento usted no ha cobrado, bueno, este acreedor ha estado inactivo, ¿no? Y vamos a ir computando el término de la prescripción para ver si efectivamente ha prescrito o no. ¿Qué pasaría, doctor? Lo que va a decir cualquier persona que consulte esto a un abogado, ¿qué pasaría, doctor, si ya la deuda ha prescrito? Ya no va a tener derecho a cobrar, ¿ya? Claro, hay que hacer esto. No se va a poder cobrar esa obligación si el juez declara la prescripción. Pero generalmente el abogado le va a decir, demandaremos. Eso haría cualquiera, incluso también muchos de ustedes, porque eso no es actuar de forma no ética. Al contrario, le estás dando una opinión razonable. Demandaremos, ¿no? Demandaremos el cobro. Hay el riesgo de que cuando le citemos al deudor, este diga la obligación ha prescrito. Eso es lo que va a oponer como medio de defensa, ¿no? Le va a decir al juez, señor juez, invoco excepción de prescripción. Las excepciones son un medio de defensa para el demandado y una de las excepciones que se pueden invocar es la de prescripción. Señor juez,
esta obligación ha prescrito. El juez va a verificar si efectivamente el plazo ha transcurrido para declarar la prescripción. Si hubiera transcurrido el plazo por el cual los derechos prescriben, el juez tiene que declarar la prescripción. Ahora, si el deudor no invoca la prescripción, no invoca esta excepción, de todos modos igual se puede cobrar esa obligación. Pero obviamente la mayoría de los abogados de los deudores rápidamente se dan cuenta cuando una deuda está activa o ya está prescrita. Pero puede haber pasado 10 años, 15 años. Si uno en juicio no invoca como medio de defensa la excepción de prescripción y el juez no declara válida esa excepción y en sentencia pues le da la razón al deudor indicando que efectivamente la deuda ha prescrito, pues todavía está vigente ese derecho del acreedor al cobro. Y hay muchos detalles más con respecto a la prescripción que hay que estudiarlos bien, ¿no? Por ejemplo, el plazo desde cuándo se cuenta la prescripción. No se cuenta desde que nace la obligación, se cuenta desde el momento en que el plazo vence y el deudor no paga. Desde ahí comienza a contarse el término de la prescripción. Entonces, eso puede también representar, ¿no?, una salida, tal vez no ha prescrito incluso la obligación, o hay que preguntarle también al acreedor, pero usted todos estos años nunca le ha demandado, porque si usted le ha demandado, le ha intimado incluso a través de una carta notariada para que le pague, se habría interrumpido la prescripción y desde esa intimación recién empezaríamos a contar. Hay que preguntar, ¿no? Siempre hay que sacarle más información al cliente de la que nos da o de la que se acuerda, ¿no? Porque a veces hay detalles que no se acuerdan que son útiles en el proceso, ¿no? Hay deudores que andan contando, bueno, tanto me falta para que la deuda ya prescriba, día por día, y rápido se puede interrumpir también ese plazo y hacer desaparecer todo ese tiempo. Eso se puede hacer también legalmente, ¿no? Incluso, y esto como comentario nada más, en materia familiar, ¿no?, ustedes saben que la obligación de pasar asistencia familiar también representa en cierto modo una deuda, ¿no? Igual es una deuda. Claro que es diferente a una deuda en materia civil. La naturaleza de una obligación de asistencia familiar tiene una naturaleza diferente, que es la protección de menores de edad o mayores de edad que se encuentran todavía estudiando, ¿no? Hasta los 25 años, dice el Código de las Familias, ¿no? Alguna vez yo he visto, no una vez, lo he visto varias veces, esto de que, por ejemplo, hay obligados u obligadas a pasar asistencia familiar que dejan de pasar asistencia familiar. Y la persona, el padre o madre que tiene la guarda de los menores, no acciona, o sea, no acude ante el juez y le pide que efectivamente le conmine a pagar, ¿no? Caso contrario, ustedes saben, en materia familiar se puede llegar al mandamiento de apremio. No hace eso, deja pasar el tiempo igual. Ya los hijos son más grandes, van creciendo, ya son bachilleres, ya son mayores de edad, estudian. Tal vez la madre o el padre que tiene la guarda es quien corre con todos los gastos. Y es como si la obligación del otro progenitor hubiese quedado así en suspenso, nadie le ha cobrado, la otra persona ha visto que nadie le ha cobrado, pues tampoco ha pagado, ¿no? Tampoco le ha dado la gana de pagar, digamos. Y he visto casos en los cuales los abogados de los obligados o obligadas plantean la prescripción también de esas obligaciones por el paso del tiempo, porque hay deudas que son de hace 10 años, 15 años, que no me cobra asistencia familiar, pues debe ser que no necesita, pido la prescripción, ¿no? Estos casos, aunque no crean, son frecuentes. Ay, se presentan, tal vez no es algo del diario, ¿no? Que se ve con tanta frecuencia como otros tipos de peticiones, pero hay, siempre al año no faltan uno que otro que saltan con eso, ¿no? Señor juez, pido que se declare la prescripción extintiva o liberatoria por el tiempo que ha pasado y que a mí nunca me han cobrado judicialmente, ¿no? Ahora, eso hay que analizarlo también, ¿no es cierto? En materia familiar habrá que analizarlo. Obviamente que la jurisprudencia del tribunal, sobre todo del Tribunal Supremo Electoral, es rechazar todo eso porque no son deudas como las deudas civiles. Son deudas que tienen una naturaleza especial. Esto significaría que, en cierto modo, no están sujetas a la prescripción como las otras
clases de deuda, ¿no? Así que es muy interesante el tema de la prescripción, pero es para mucho análisis, ¿no? Toma mucho tiempo. Igual vamos a avanzarlo en los modos de extinción de las obligaciones. Uno de los modos de extinción de las obligaciones es la prescripción, justamente, y ahí vamos a avanzar esta parte. Voy a buscar estas sentencias del Tribunal Supremo rechazando estos pedidos de prescripción en materia de asistencia familiar, que son interesantes porque se presentan de vez en cuando. Ya lo he visto hace años que se presentan, ¿no? Este tipo de peticiones que son bastante raras, ¿no? Y claro, ahí no falta el abogado también, que son muy inteligentes, que encuentran fundamentos, encuentran argumentos para eso. Sí, compañero Adolfo, adelante. Buenas noches, doctora. Usted indicaba de la prescripción de bienes o patrimonios, ¿verdad? De deudas. Mi pregunta De es obligaciones. en el sentido de, no sé, si obligaciones o en este caso, digamos, no sé si de tierras agrarias incluye también eso, doctora, porque por decir una persona que no hizo usos y costumbres por 5 años, también prescribiría, porque tengo entendido de que una persona que no hace eso pierde su terreno de acuerdo a sus y costumbres. No sé si es Como- lo que estoy preguntando es correcto. Gracias, compañero Adolfo. Como usted lo ha dicho, ¿no? De acuerdo a usos y costumbres, ¿no? Generalmente en la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que es la ley INRA, tiene un principio, ¿no? Que es la ley, la tierra es de quien la trabaja, dice, ¿no? En base a eso, ustedes saben que a partir del año 2009, en mil disculpas que me remita tan atrás, con esta constitución política del Estado, ¿no? Que esos años era la nueva constitución política del Estado, que funda un nuevo modelo de Estado, que es el Estado plurinacional de Bolivia, se reconoce distintos tipos de jurisdicciones. Una es la jurisdicción ordinaria, a la cual acudimos en distintos casos. Otra es la jurisdicción constitucional, que está ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano máximo contralor de que se respete la constitución política del Estado y el bloque de constitucionalidad. Y otra es la jurisdicción indígena originaria campesina, que si bien todavía sus funciones no están tan delimitadas del todo, puede conocer este tipo de casos, compañero. Yo pienso, no aplicando la prescripción en mi criterio, ¿no? Porque es un derecho sobre lo que es la propiedad, ¿no? Que tiene diferente sentido la propiedad en el campo, la propiedad agraria a la propiedad urbana. Es diferente, ¿no? Y por eso es que este principio de la ley INRA de que la tierra es de quien la trabaja permite que muchos casos, ¿no? Se resuelvan en base a lo que usted mencionaba, compañero Adolfo, que es la jurisdicción, los usos y costumbres en una comunidad, ¿no? Yo me acuerdo de esos años que estaba estudiando cuando se hablaba de justicia indígena originaria campesina, todo era relación a delitos, ¿no? Todo decían, la justicia indígena originaria solo puede resolver y juzgar faltas y delitos que se cometan dentro de la comunidad por un comunario en contra de otro, ¿no? Eso es lo que puede juzgar conforme a los usos y costumbres, e incluso imponer sanciones conforme a los usos y costumbres. Pero ya desde hace muchos años, pues, desde que se aprobó esta constitución, ya no se limita esta jurisdicción solo al tema de delitos, ¿no? Sino también va más allá, se aplica al ámbito sucesorio, se aplica al ámbito civil, se aplica al ámbito de derecho de familia, con la única salvedad de que no se vulneren derechos que están reconocidos en la Constitución. Si no hay vulneración a derechos, está bien, pero si hay vulneración a derechos, pues tiene que conocer nomás la justicia ordinaria. Esto ha pasado, hay mucha jurisprudencia, sobre todo hay mucha jurisprudencia en materia penal de delitos cometidos en comunidades que se han querido resolver aplicando normas de usos y costumbres de la comunidad, ¿no? Delitos de violación, por ejemplo.
¿no? Leí un caso donde la violación era una mujer que todavía tenía problemas de salud mental, ¿no? Entonces, ellos lo resuelven conforme a la justicia indígena originaria, aplicando una sanción, que la sanción consistía en que el acusado, y creo que había confesado estos delitos, le tenía que transferir propiedades a la familia de esta señora, ¿no? Entonces ahí la familia denuncia el hecho ante la justicia ordinaria, tomando en cuenta de que esa sanción no es suficiente y no hay resarcimiento de ese tipo, y eso nada más constituir la sanción, sino que tiene que buscarse una pena privativa de libertad para una persona que ha actuado de esta manera. Entonces ahí estarían vulnerando los derechos de la víctima, ¿no? Pese a que tal vez la sanción al interior de la comunidad se considere razonable, pero no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vulnera derechos que reconoce la Constitución, ¿no? El derecho a la integridad corporal, la libertad de decidir con quién quieres estar, en este caso una persona impedida de razonar, incluso que ha sido víctima de un delito de abuso sexual, ¿no? Entonces, es también un campo muy amplio, pero en mi criterio no se aplicaría, digamos, mediante la prescripción, hacer que pierda a alguien su derecho de propiedad. Eso sería imposible porque le estaríamos vulnerando también su derecho a la propiedad. Y la Constitución Política del Estado, porque esto viene desde la Constitución, regula en el artículo 56, pues el derecho a la propiedad. Y son derechos que están consagrados desde la Constitución, que ni siquiera las normas de derecho comunitario lo pueden cambiar, ¿no? Yo sé que se vulneran muchos derechos todo el tiempo en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción indígena originaria, se vulneran muchos derechos, pero mientras no se llegue al conocimiento de los jueces, es difícil también poder actuar de alguna manera, ¿no? O poder intervenir mientras no se tome conocimiento de estos hechos. Vamos a empezar, como les decía, el tema 10. Hasta este tema 10 vamos a dar el examen. Tal vez no hoy, yo creo que el día martes nos vamos a fijar la fecha de este examen. En el tema 10 nos vamos a referir a la responsabilidad civil. En el tema 11 vamos a avanzar la indemnización de daños y perjuicios. Son dos temas que van juntos, ¿no? Sí, Lourdes, adelante. Licenciada, antes de pasar al tema, un favor grande. Hoy escuché en un caso que decían sobre la extinción de maternidad. Licenciada, si me podría explicar, por favor, porque es un tema muy delicado y la verdad no lo había escuchado. ¿Cómo sería eso? No entiendo ese término. Eso es lo que le habían dicho la defensoría a una madre de que iba a perder la tutela, digamos, ¿no? Ya para siempre. Es un caso de, bueno, muy delicado. Tal vez quizá Lourdes, lo que estén discutiendo sea la guarda de algún menor, ¿no? Y le están diciendo a la madre que le van a quitar la guarda, tomando en cuenta algunos aspectos, pero ¿qué edad tendrá su hijo de esta señora, no? Son tres hijos, uno de 24, el otro de 17 y el otro son de 5 años, que estaban viviendo con el padre, ¿no? Les han quitado, bueno, les ha quitado la custodia el padre, sin embargo, ahí había realmente una pena, había violación de la hija, por el cual el hombre el padre ha entrado a la cárcel. Y la defensoría se hace cargo de estos 3 menores durante 5 años, por eso la otra ya tiene más de 24 años, creo. Entonces, ya los menores, ¿no? Le habían dicho que le van a hacer la extinción de maternidad. Entonces ella preocupada y nosotros también al ver esto. No existe esa figura, ¿no? Como tal, extinción de maternidad no existe porque la persona que es madre lo es para siempre, así como la persona que es padre lo es para siempre. No puede un juez declarar, no puede haber una ley que permita extinguir el título de padre o el título de madre, porque es un hecho natural que no se pierde, ¿no? Es lo mismo que nosotros hablamos siempre, por ejemplo, en derecho sucesorio, decimos, hay la posibilidad de excluir legalmente a un hijo de la herencia, ¿no? Sí, hay la posibilidad,
hay la posibilidad de que arbitrariamente se lo pueda excluir. No, tiene que ser una exclusión, pero dentro del ámbito de la ley. ¿Por qué? Porque la calidad de hijo nunca se pierde, ¿no? El hijo es hijo toda la vida. Así no sea una buena persona, pero el título de hijo ningún padre se lo puede quitar, ¿no? Hay papás que pueden decir que me causa una gran vergüenza y te voy a quitar el título de hijo. No hay eso. Así como tampoco puede haber pérdida de la maternidad ni pérdida de la paternidad. Lo que sí hay es pérdida de la guarda. Me imagino que eso es lo que a eso se deben estar refiriendo. La mamá debe tener al hijo menor, los otros ya son mayores y le quieren quitar la guarda de su hijo, ¿no? Con respecto a la pérdida de la guarda, tendrían que demostrar que el hijo está en determinadas condiciones que le impiden a la madre pues seguir teniendo la guarda. Esas condiciones las tiene que examinar justamente una trabajadora social, se tendrá que hacer un análisis biopsicosocial de cómo vive este menor, si está expuesto a algún peligro, todo eso Están se en tiene que... Si no están prueban eso, en el albergue de Achocalla están los tres. Bueno, la otra por ser mayor ya no puede vivir ahí dentro del albergue, ¿no? Entonces, de los otros menores han estado ya durante 5 años y como ella, por no pagar las pensiones, ha tenido que irse a Santa o sea, Cruz. ni el padre ni la madre tampoco tienen la guarda, ¿no? Ninguno de los dos, por eso ¿Y quién quiere? la La vez, defensoría. no, ya. Me imagino, sí, pero no hay esta, como acción, extinción de la maternidad, no. Quizás sí le querrán tener o sea, declarar que ese menor ni se hace cargo su madre ni se hace cargo su padre para ponerlo o darle una situación de adoptable. Quizá en ese sentido lo quieren hacer declarar de alguna manera que ninguno de los progenitores tiene la guarda, cosa de que este menor pueda estar en situación de adoptabilidad, ¿no? Conforme al código niño, niña, adolescente. Es bien largo esta parte, Lourdes. Le voy a mandar algún material que tenga para que lo pueda leer también, ¿ya? Gracias, licenciada. Muy Vamos a amable. estar Muchas tiempo. gracias. De nada, a usted las gracias. Gracias. Vamos a comenzar con el tema 10, que es el tema de la teoría general de la responsabilidad civil. Les decía que es un tema relacionado al tema 11, que es la indemnización de daños y perjuicios. Cuando hablamos de responsabilidad civil, ¿a qué nos referimos, no? Nos referimos al hecho de que una persona puede haber provocado un daño a otra, ¿no? Ahora, cuando hablo de la palabra daño, es un término muy amplio, ¿no? ¿Qué tipo de daño tiene que haberse provocado para hacer surgir en una persona la responsabilidad civil? ¿Qué es responsabilidad civil? Es una situación en la cual se encuentra una persona que ha provocado un daño y que por lo tanto está obligada a reparar el daño que ha ocasionado. Eso es responsabilidad civil, una situación en la cual se encuentra una persona que con su conducta, o vamos a ver igual sin su conducta a veces, ha provocado un daño y que por tanto está obligada a reparar el daño que ha ocasionado. Siempre me ha llamado mucho la atención este caso, que lo voy a poner como un ejemplo. Este caso que se ha producido hace años en Estados Unidos, un actor, creo que es mexicano, el señor se va a vacacionar a Estados Unidos, no sé si alguna vez les conté, ¿no? Está manejando un vehículo, no sé si era su vehículo, creo que era rentado, porque creo que ha pasado en Miami esto. El señor renta un vehículo, está manejando su vehículo, este actor, supuestamente en el vehículo iba la esposa y los hijos, y al llegar a que cambia el semáforo a rojo, antes de llegar, mucho antes empieza a tener problemas con otro conductor que supuestamente le cierra el paso, ¿no? Entonces, como el semáforo está en rojo, se detienen el vehículo del actor adelante y el otro vehículo atrás. El actor baja, el de atrás, el conductor de atrás baja. Había sido un señor cubano ya nacionalizado como ciudadano americano. Le golpea el vidrio, le reclama algo. Si hubiese arreglado simplemente con no bajar el vidrio y no discutir, ¿no? Pero como
no todos reaccionamos de la misma manera. El señor se vuelve a su vehículo, el semáforo rápidamente cambia, ¿no? Se vuelve a su vehículo y lo que hace el actor es abrir su vehículo, abre su puerta, se baja. El hombre está yendo a su vehículo, está de espaldas, no está viendo esto. El actor, este señor Pablo, ¿no? Corre y le da un golpe por la espalda a este señor, que es un señor grande, alto, ¿no? Un señor pero ya de la tercera edad. Lo golpea con tan mala suerte que el señor cae, queda inconsciente, viene la policía, vienen las ambulancias, lo llevan al señor y en el trayecto muere, ¿no? Y desde ese tiempo, desde el tiempo que ha pasado esto, que deben ser ya 5 años, pues este señor, este actor, ha tenido que someterse a un proceso. Entiendo que en el mes de septiembre es el juicio oral y ahí acaba, se le va a dictar una sentencia. Me imagino que se le va a condenar, ¿no? Por este hecho. El señor, el actor 1000 veces ha salido a decir que está arrepentido, que jamás ha pensado que esto iba a pasar, pero justamente con eso tiene que ver la responsabilidad civil. En este caso es un delito, pero también puede tratarse de otro tipo de hecho que haga nacer lo que nosotros llamamos responsabilidad civil. Entonces, este señor, este actor es responsable civilmente, ya no frente a la otra persona que ha fallecido, sino frente a los familiares de la víctima. Responsable civilmente significa que si se lo declara culpable, más allá de la pena que le puedan aplicar en materia penal, que además en Estados Unidos son sumamente, tal vez estrictos, me imagino más aún juzgando a un extranjero, ¿no? Más allá de la pena que se le puede aplicar si le llegan a declarar culpable, todo hace parecer que le van a declarar culpable, puesto que está grabado todo el hecho y además que se ha provocado la muerte. Quizá eso, él ha alegado que eso era, que lo ha hecho de forma inconsciente, que estaba en un estado de emoción violenta, ¿no? Que estas son circunstancias del delito que está en materia penal, seguramente han debido tratar, o si no lo harán, ¿no? Estas circunstancias del delito que pueden hacer que se nos pueda imponer una pena mayor, porque hay circunstancias atenuantes y hay circunstancias agravantes también, ¿no? En este caso, él buscaba probar una circunstancia atenuante, es decir, estaba yo en estado de emoción violenta, ni siquiera me acuerdo que bajo del coche y le he golpeado, ¿no? Cosa que ya le han desestimado, ¿no? Y directamente se va a juicio oral. Me imagino que lo van a declarar culpable. 5 años ha estado en detención preventiva, en detención domiciliaria. La justicia americana, mediante el pago de una indemnización, de una fianza, perdón, le ha permitido tener una detención domiciliaria, pero si le dictan prisión efectiva va a tener que cumplir esa pena, que eso aplica a la ley penal, ¿no? Hasta ahí llega el derecho penal. Después, esta persona, al ser responsable civilmente, la responsabilidad civil implica que va a tener que reparar daños y perjuicios, en este caso, a los familiares de la víctima, ¿no? Y justamente eso es lo que queremos avanzar en este tema, que es la responsabilidad civil, aquella situación en la cual se encuentra una persona que ha provocado un daño a otra y que por tanto está obligada a reparar ese daño que ha provocado, ¿no? Y este es un caso de tantos que debe haber, de tantos, no sé, incluso digo, a veces tiene que ver, nuestra vida nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mucho hace nuestro carácter, mucho, ¿no? Si somos realmente personas que pueden mantener cierta calma y templanza, o a veces hay gente, mujeres, varones, en esto creo que nadie se salva, que se creen también que pueden contra el mundo y que todo esto pueden resolver a través de los puños, ¿no? Cuando esto pasa, lamentablemente, nos metemos en grandes problemas, ¿no? Pero no lo sabemos hasta que nos pasa, ¿no? Ahí justamente están estas nociones generales. Ahí está la definición de responsabilidad civil. Aquí tienen varios autores. Rafael de Pina dice: la responsabilidad civil significa la obligación que una persona tiene con respecto a otra de reparar los daños y resarcir los perjuicios que haya ocasionado
como consecuencia de un acto propio o ajeno, o por el efecto de las cosas u objetos inanimados y de los animales, que esto también vamos a ir viendo. Luis Díaz de Picasso y Antonio Bullón dicen: la responsabilidad civil significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño que se ha producido. Entonces, ser responsable civilmente significa que vas a tener que reparar daños y perjuicios, y por eso es que en anteriores clases yo les comentaba sobre el tema de daños y perjuicios. Nuestro Código Civil sé que se está quedando muy atrás, ¿no? No está muy actualizado sobre el tema de qué categorías de daños hay que reparar, qué es daño en primer lugar, qué es perjuicio, que son conceptos diferentes, el daño y el perjuicio. El daño tiene que ver también con el daño emergente, el perjuicio tiene que ver con el lucro cesante, que estos conceptos los vamos a ir analizando con más detalles, ¿no? Y aquí están las condiciones para que exista responsabilidad civil. Estas condiciones necesariamente se tienen que dar para que una persona sea responsable civilmente de reparar los daños que ha provocado. Primero, debe existir el incumplimiento de una obligación preestablecida, dice, impuesta por el legislador, o bien el incumplimiento de una obligación que nace de un contrato, ¿no? Para que exista responsabilidad civil, esta es una primera condición. Se debe haber incumplido una obligación. Puede ser una obligación que se ha incumplido, una obligación que nace de la ley, o puede ser también, se aplica o surge la responsabilidad civil cuando una persona incumple una obligación a raíz de la firma de un contrato, ¿no? En esos casos puede, o esta es una condición, perdón, para que exista responsabilidad civil, el incumplimiento de una obligación, ¿no? Segundo, la violación de la conducta predeterminada debe ser culposa. Si incumplo una obligación, tengo que haber incumplido esta obligación por culpa. Esto también lo vamos a ir viendo más adelante en este tema. Y yo les decía en una clase anterior, la culpa, que es un aspecto de vital importancia en materia penal, también es importante en materia de responsabilidad civil y en materia civil. Nosotros utilizamos la culpa positiva y la culpa negativa. Una persona debe haber actuado con culpa al momento de provocar el daño. Su culpa tiene que haber sido positiva, o sea, imprudencia, cuando alguien ha hecho algo que no debería hacer. En este caso, este actor ha actuado con imprudencia, ha hecho algo que no debería haber hecho. O también puedes provocar un daño por negligencia, cuando no se hace lo que se debería hacer. Una madre, un padre que dejan a sus hijos encerrados en un cuarto, se van a beber y se olvidan que tienen hijos y vuelven, no sé, días después y los encuentran muertos, o tal vez ese cuarto se ha incendiado, o ocurrió algún accidente y se ha provocado algún daño, pues ahí su conducta es negligente, o sea, no han hecho lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, para que exista responsabilidad civil, en primer lugar tiene que existir el incumplimiento de una obligación. Ese incumplimiento debe ser hecho de manera culposa, ya sea con una conducta negligente o con una conducta imprudente. Una persona que maneja un vehículo en estado de ebriedad y al hacerlo atropella a otras personas o atropella a una persona dejándola o lesionándola gravemente o simplemente provocando la muerte. ¿Esa conducta qué es? ¿Negligencia o imprudencia? ¿Qué es? Manejar un vehículo en estado de embriaguez. ¿Qué sería? A ver. Adelante, compañero. Doctora, sería negligencia, doctora. A ver, negligencia, ¿seguro? La negligencia es no hacer lo que se tiene que hacer. La imprudencia es hacer lo que no se debe hacer. ¿Qué sería en este caso? A ver, ¿alguien más? Si alguien maneja un vehículo en estado de embriaguez y al hacerlo causa daños a otras personas, en este caso hay imprudencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa persona ha hecho lo que no debería hacer.
¿Qué ha hecho? Ha bebido. ¿Y qué no debería hacer? Conducir estando ebrio, ¿no? O estando ebrio. Entonces ahí hay una conducta que es imprudente. Quizá para el ámbito del derecho penal, estas lesiones en accidente de tránsito sean eximentes, reduzcan en parte la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque el haber actuado con culpa en materia penal es una circunstancia que reduce la pena, ¿no? Incluso hasta cambia el tipo penal, ¿no? Pero fíjense que para el ámbito civil, el haber manejado en estado de embriaguez y provocar daños a otras personas, pues igual le hace responsable civilmente a esta persona. O sea, tiene que cubrir o pagar los daños y perjuicios. Más allá de que en materia penal se le va a aplicar quizá una pena menos grave, puesto que en materia de accidentes de tránsito, ¿no? Casi por regla general, se toman como delitos culposos, ya sea por negligencia o por imprudencia, ¿no? Difícilmente para probar que, no, pero tenía intención de matar cuando estaba conduciendo, eso hay que probar el dolo, ¿no? El dolo hay que probar. Después, los tipos penales que están referidos a accidentes de tránsito tienen mucha relación con el tema de la culpa, ¿no? Así que es interesante esta parte. Después, otra condición para que exista responsabilidad civil, ¿no? Se tiene que provocar un daño a otra persona. Si no hay daño, no hay nada que reparar. La idea es que para que haya responsabilidad civil se haya provocado un daño. Y por último, este vínculo de causalidad, que es esta relación causa-efecto entre la conducta de la persona y el daño que se ocasiona a la víctima, ¿no? Bien, vamos a quedar aquí, ya no les voy a cansar más, ya les he cansado mucho. Vamos a quedar aquí. El día martes vamos a seguir avanzando, pero también el día martes vamos a fijar la fecha de nuestro examen, que va a ser este mes de agosto. Solamente que también quiero consultar, porque tienen otras materias, qué fecha tienen libre. Así que mejor ese día le vamos a destinar un tiempito para consultar entre dos fechas cuál puede ser viable y dar una vez el examen. Así que el examen se va a dar del tema 6 al tema 10, ¿no? Hasta este tema que estamos avanzando. Y el martes vamos a continuar avanzando hasta terminar este tema. Así que mil gracias por haber asistido, quedarse, aguantarse toda la clase. Tengan un buen descanso y nos vemos el día martes. Chao, compañeros. Buen feriado.